En la novela de Fernando Benzo, Los viajeros de la Vía Láctea, de la editorial Planeta, uno de los personajes acaba pinchando música en una burbuja de cristal suspendida en un centro comercial decadente. Esa imagen me remite irremediablemente a dos lugares. El primero es a ese mítico programa que me entusiasmaba en mi infancia, La Bola de Cristal. Un programa en el que a los niños de la época no se nos trataba como cachos de carne con ojos bulímicos de estímulos estériles, y en el que la música lo impregnaba todo para alimentar nuestra curiosidad y hacernos soñar y pensar. El 6 de octubre de 1984 vimos en nuestras pantallas por primera vez a un niño correr por un callejón solitario. Todo es silencio, hasta que llega un estudio de grabación. Cuando la mítica música compuesta para el programa comienza a sonar, una bola de cristal llega rodando hasta sus pies. Desde ese momento, el programa y su banda sonora se grabaron en mi corazón y mi mente, así como en la de millones de niños. Cosas de electroduendes, ¿verdad? Bueno, también de Lolo Rico, Matilde Fernández, de Alaska, Santiago Auserón y el resto de integrantes de un magnífico equipo. El segundo lugar al que me transporta la imagen de la novela de Benzo es al niño que vivía en una burbuja y en el que en 1976 Randall Kleiser basó su película El chico de la burbuja de plástico, protagonizada por John Travolta. Seguro que la recordáis. David Vetter, el niño en el que se basó la película, padecía una enfermedad del sistema inmunológico llamada inmunodeficiencia combinada grave. Esta enfermedad le obligaba a ver el mundo desde su cápsula de plástico instalada en casa de sus padres. Nunca pudo tocar el mundo que le rodeaba y el mundo lo convirtió en un proyecto científico que quizá despertaba más curiosidad que empatía. La palabra burbuja ha cobrado protagonismo patológico con la pandemia en nuestras vidas. De repente, debíamos permanecer en nuestra burbuja, desplazarnos en burbujas e incluso, dependiendo de las medidas restrictivas, podíamos interaccionar entre burbujas que, eso sí, tomasen las mismas precauciones que nuestra burbuja. Así, todos nos convertimos en cierta medida en el pequeño David Vetter, niños burbuja esperando ser protegidos del virus que podía afectar a nuestro sistema inmune. Curiosamente, el personaje de Fernando Benzo, con el que he empezado este artículo, sin desvelar mucho más, porque merece verdaderamente la pena ser descubierto leyendo Los viajeros de la Vía Láctea. Este personaje se llama David, y si pensamos en David, llegamos hasta Goliat. Un David individualista, en este caso, luchando contra un Goliat normativo, y sin embargo con una visión profunda y sabia sobre el mundo. ¿Creéis que para ganar la batalla David saldrá de su burbuja? ¿Qué utilizará como onda? Las respuestas las tenéis en Los viajeros de la Vía Láctea, aunque os aviso, su autor nos invita a reflexionar por nosotros mismos al ritmo de una banda sonora que nos traslada a universos de sensaciones, de emociones, de sueños y de vidas. Algo así a lo que hizo con los niños La Bola de Cristal. A continuación podréis escuchar la entrevista que nos concedió Fernando Benzo, el autor de Los viajeros de la Vía Láctea, para nuestro programa Voces. Recordad que el programa Voces podéis escucharlo en YouTube, en iVoox, en Google Podcast, en otras plataformas de podcast, así como en bitácora.club. Ahora sí, como siempre, os dejo con la entrevista que espero que disfrutéis muchísimo y os invito a adentraros en las vidas de los personajes entrañables de Los viajeros de la Vía Láctea. Gracias, como siempre, por escucharnos. De libertad, de conocimiento de uno mismo, de vida y de muchísimas otras cosas, vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, con Fernando Benzo. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, un placer estar aquí. Fernando, acabas de publicar con la editorial Planeta Los viajeros de la Vía Láctea, todo un viaje a las entrañas de la vida. Una novela generacional en la que vamos descubriendo a los personajes a través de su vida, los años en los que tiene 20 y pico, luego 30 y pico, hasta acabar en los 50 y pico. Una generación de los años 80, que fue esa generación baby boomer, en la que tantas expectativas se habían puesto. ¿Cómo decides, después de haber escrito Nunca fuimos héroes, es un thriller, escribir esta novela? Pues mira, lo primero porque el primer reto siempre es escribir algo diferente a lo que se ha escrito previamente. Eso de que los escritores están siempre escribiendo la misma novela, a mí eso no me gusta nada. Yo cada vez que afronto una historia lo que quiero es que sea lo más diferente posible a la anterior, y esta efectivamente es muy, muy diferente
muy diferente a la anterior. Y la novela responde a dos impulsos. En primer lugar, a mi propia situación, es decir, yo cumplo 50 y tantos años y digo, oye, pues me parece una buena edad para echar un vistazo atrás y ver qué ha sido de la gente de mi generación, cómo ha sido su recorrido, dónde está ahora, qué es lo que viene por delante y demás. Y además eso coincide con el momento en que nos confinan a todos y la vida se detiene. Con lo cual también es un momento pues perfecto para pararse, para pensar y para imaginar historias, porque cuando no puedes vivir tu propia historia no te queda más remedio que imaginarla. Estábamos todos encerrados, yo estaba también encerrado y por tanto lo que intenté es escapar de ese encierro con la imaginación recorriendo esta historia de personajes de mi generación. A los 23 años publicas tu primera novela. En tu análisis de la vida que has tenido que hacer, porque todos lo hemos hecho y más como bien dices, ¿no? En esta época terrible que nos ha tocado vivir, que nos han encerrado, entonces nos hemos encerrado también en nosotros mismos y en nuestra vida. ¿Elegiste bien a los 23 años? Dedicarme a escribir es la mejor elección que he hecho en mi vida. Luego puedes tomar otras de las que te entren más dudas, pero la de escribir sin duda. Sobre todo es que además escribir no lo eliges. Es decir, escribir es un impulso. Yo no solo publiqué una novela o la primera novela a los 23 años, llevaba escribiendo cuentecitos desde que tenía 10 o 12 años. Es algo que no, para lo que no tengo una respuesta. El por qué escribes es la pregunta más difícil del mundo. De pronto sientes ese impulso de compartir tus historias con los demás, pero no se sabe por qué. Lo llevas dentro, parece un tópico, pero es que realmente es así. No tengo ni idea de por qué de pronto uno siente el impulso de empezar a poner historias en papel y querer contárselas a los demás. La verdad es que no tengo ni idea de a qué responde. Quizás se nazca más escritor que hacerse escritor. Después pues va a durar más o menos, pero efectivamente. Tus dos personajes que toman la palabra es un hombre y una mujer. Me interesa muchísimo porque francamente, Blanca, el personaje de la mujer, habla en primera persona. Su discurso no tiene ninguna separación física de párrafos ni nada, porque es todo lo que su mente y su ser va necesitando hablar en esos momentos que está pasando, que no vamos a ahondar para no descifrar mucho de la novela. Pero creo que es tu primer personaje, que es la primera vez que tomas la palabra como mujer. ¿Cómo te has preparado a Blanca? Porque es un personaje muy profundo, contradictorio, lleno de fuerza, muy interesante. Pues es de estas cosas que pasa cuando escribes una novela, que un personaje que en principio va a ser, no secundario, pero no es el personaje principal, poco a poco se va comiendo la historia, va creciendo, va cogiendo cuerpo y se acaba poniendo en el primer plano de lo que estás escribiendo. Ya te digo que a mí no me gusta repetirme, me gusta asumir retos para bien o para mal, y otro de los retos de esta novela era precisamente ese, el asumir una voz narrativa femenina, además no en forma de narración típica, por así decirlo, sino en forma de monólogo, ¿no? Está Javi, que va contando la historia de los personajes en los diferentes momentos de su vida, y Blanca, que lo que introduce en medio de esas situaciones son monólogos en los que ocurren cosas, pero en formato de monólogo. Todo era bastante complicado. Yo quiero pensar que ha salido razonablemente bien, y desde luego para mí como autor, Blanca se convierte en el personaje más interesante, porque representa todo aquello que hay en esta historia, representa los sueños que no se cumplen, las decisiones que hay que tomar a lo largo del tiempo, los secretos, las frustraciones, las dudas, y al final también pues representa, sin desvelar demasiado, esa recta final de la vida en la que uno tiene que mirar atrás y decidir si lo que ha ocurrido en el pasado fue lo correcto, fue lo acertado, fue lo que esperabas o no lo fue. Es un personaje, yo creo que muy rico, con muchos matices, y que al final ocupa mucho espacio dentro de la novela. Así es, cuando acabas de leer el libro, al menos es lo que me ha ocurrido a mí, quizá porque soy mujer, no lo sé. Hablaré con hombres que hayan leído el libro para que me den su opinión, pero te quedas con Blanca acompañándote día a día. Es un personaje verdaderamente, además tiene esa ternura, y es un personaje en el que hay una reivindicación muy potente, que es muy interesante, que aparece en otros personajes también en el libro, que es la reivindicación del sexo. Sí, bueno, claro. Todavía formo parte de una generación un poco reprimida, no tanto como las anteriores, pero todavía, pues la generación de los 60 es una generación que todavía no tiene claro si es completamente libre o no es completamente libre en ese sentido. Y Blanca vive esa revolución desde los primeros años en que todavía es la niña de los 80 del colegio de monjas que llega a Madrid, que se tiene que liberar, hasta ser una mujer adulta que ya ha vivido sus experiencias y que ya pues puede tomar sus propias decisiones sin condicionamientos. Ese es uno de los diferentes viajes que hace Blanca a lo largo de su vida. Ese desde luego es uno de ellos, el superar pues los tabúes y las imposiciones educativas que todavía eran propias de aquella época. Hombre, no es una niña de la posguerra, pero es una niña de los 60, y eso también tenía sus limitaciones.
Sí, ella misma habla de esa contradicción o esa lucha de lo que lleva a ser los genes impuesto, ¿no?, por ese patriarcado en un momento histórico, y esas esperanzas que había en esas mujeres que tenían que librar a las mujeres. Está muy bien construido. Es un personaje que me ha encantado y me ha movido muchísimo. Algo muy presente en Los viajeros de la Vía Láctea: viajan a través de la música. Y hay dos momentos, dos hitos históricos en sus vidas, que son 2 cumpleaños, en los que se dan cuenta de muchísimas cosas. El primer cumpleaños a la edad de 20 y pocos, 21 iba a cumplir la persona que de cumpleaños, y un cumpleaños cuando ya tienen 40 y pico, casi 40, sí, que es el cumpleaños del hijo de uno de ellos. Sí. Y todo está marcadísimo de una manera muy envolvente y que le da una dimensión y una profundidad que me ha encantado a través de las canciones. Volvemos a los retos cuando te planteas la novela, y este reto es un poco absurdo porque yo persigo un imposible, que es que una novela pueda tener banda sonora. Eso por definición es imposible, no puedes abrir un libro y que te salte la música, pero he intentado lo más parecido a eso, que es recurrir a la música para caracterizar situaciones y para caracterizar personajes, utilizando una música muy identificable. Es decir, mencionando canciones o haciendo referencias a letras de canciones que es muy probable que la mayoría de los lectores automáticamente les salte la canción en la cabeza cuando la mencionan. No me he puesto nada sofisticado a buscar pues una música exótica, una música diferente, una música especialmente cultista y nada por el estilo, sino justo todo lo contrario. Es decir, buscar de manera directa en una novela que busca provocar emociones, provocar también emociones a través de la música, por lo cual ahí aparecen y están vertidas muchas canciones que a cualquier lector automáticamente también le van a trasladar pues a recuerdos propios y a sensaciones propias, que es lo que muchas veces nos produce la música. Tengo un pequeño ejemplo de ello, es chiquitito, pero para que nuestros oyentes que aún no hayan leído el libro sepan de qué estamos hablando. Dice en un momento dado uno de los personajes: arranqué y me marché, y mi pequeño Peugeot 207 de segunda mano, 5 velocidades, 95 caballos y varios arañazos en la carrocería porque nunca se me dio bien aparcar, me pareció aquella noche un Cadillac solitario. Es que a mí me encanta ese párrafo. No, está lleno de frases. Esa es la idea, ¿no? Me estás mencionando en este caso una canción que es una de mis canciones favoritas de los 80, y además te digo que puedes entrar en Twitter o pueden entrar en Twitter cualquiera que nos escuche, y Loquillo me ha hecho el favor de leer ese párrafo y lo tengo colgado en mi cuenta de Twitter, con lo cual es especialmente emocionante. Pero sí, esa es la utilización de la música. Yo creo que en ese momento, en esa escena que tú acabas de leer, que es un personaje que se siente un poco entre ridículo y solo después de ver a su amor de juventud, si tú mencionas Cadillac Solitario, de alguna manera te mete mucho más en la escena, ¿no? Automáticamente hay una melodía que te empieza a sonar en la cabeza, con lo cual la has elegido muy bien porque has elegido una de mis canciones favoritas. También es de las mías. Tengo que confesarlo. En el título, tiene su misterio, de hecho queda abierto al final del libro, pero si hablamos de los viajeros de la Vía Láctea y se menciona dentro del libro a Battiato, Vía Láctea de Battiato está presente también. El título es un poco un juego. Ya lo hice con el anterior título de mi novela, Nunca fuimos héroes, que se podía interpretar de diferentes maneras, y esta vez también juego un poquito con el título, porque la Vía Láctea hace referencia a letras de canciones, hace referencia a uno de los garitos emblemáticos de los años 80 en Madrid, pero también es un poquito algo un poco metafórico. Yo hago un chiste sobre mi propia novela al final, que yo creo que no desvelamos nada especial si lo decimos, que es que uno de los personajes dice: oye, ¿le podías poner de título a una novela Los viajeros de la Vía Láctea? Y el otro personaje dice: ¿por qué? Y dice: no lo sé, que cada uno saque sus conclusiones. Bueno, es un poco el hacer un poco de metaliteratura y jugar con el título, intrigar un poco y que cada uno lo interprete como quiera. Yo creo que tiene varios significados posibles. Hay uno muy... Si coges, hacemos trampa, ¿vale? Los Venga. Viajeros de la Vía Láctea, y cogemos solamente la L de los, la V de viajeros, la V de vía y L de láctea, tenemos LVVL, que sería la LV 55, en números romanos, frente a 55. Y digo, bueno, esto lo... Madre mía, eso es como cuando interpretan las canciones de Led Zeppelin o de los Beatles, a ver qué quieren decir. Aquí me acabas de dejar completamente fuera de juego. Es lo más sofisticado que he oído hasta ahora, ¿eh? Es un poco a la David, a tu personaje David. Totalmente. Me has superado, en esto me has superado. No, me has dejado, yo suelo tener respuesta para casi todo, pero ahora mismo me acabas de dejar sin respuesta. Pero me pareció muy interesante, Fernando, porque 55 frente a 55, 55 frente al espejo, que no deja de ser un poco los viajeros de la Vía Láctea, ¿no? Que nos pongamos todos frente al espejo, la sociedad incluida, nuestros políticos incluidos, porque hay también
un personaje que se convierte en presidente en un momento dado, y claro, y es el personaje quizá que menos hubieses pensado que podía convertirse y bueno, hay toda una historia muy crítica. Vamos a ver, yo vuelvo, y perdona que repita todo el rato lo mismo, vuelvo a los retos que me planteo cuando afronto esta historia. Ya te he contado unos cuantos, y hay otro reto que ahora mismo también me viene a la cabeza, que para mí es un reto, que es introducir el sentido del humor. Yo ya he escrito unas cuantas novelas y había gente que me decía, oye, tú en tu vida, que no es una persona con mucho sentido del humor, siempre como escritor eres muy serio. Entonces tenía pendiente el introducir el humor en alguna novela, que me parece algo dificilísimo. Es mucho más factible, mucho más accesible rebozarte en el drama, por así decirlo, que intentar hacer sonreír o reír al lector. Me parece dificilísimo, pero es verdad que en este caso sí he introducido ciertos elementos humorísticos, satíricos, irónicos, con un poco de mala uva, ¿no? En algunos momentos, y lo hago con el tema de este personaje, que es un personaje secundario, es una historia secundaria, pero es un personaje que llega a presidente del gobierno. Cuando eran jovencito, pues es un poco de los más tontainas de los amigos. Bueno, pues es un poco, hay que burlarse un poco de todo, y también hay que burlarse un poco de la política, y aquí pues meto la puya así, según paso por ahí, pues lanzo la puya un poco buscando esa ironía, ¿no? Sí, está muy bien, incluso muchos personajes se ríen de ellos mismos, y hay muchas imágenes humorísticas, incluso imaginarte a uno de los personajes que acaba pinchando en una burbuja, en un centro comercial, en plena decadencia. Esas pinceladas son muy interesantes. Claro, eso tiene un punto, bueno, pues triste también, ¿no? Esa sensación de una persona, bueno, pues que vive para la música, que parece que tiene una sensibilidad un poco peculiar, y al final acabas en algo tan surrealista o tan extraño como es estar pinchando canciones de los 80, efectivamente, en una burbuja de cristal en medio de un centro comercial. Es una escena un poco extrema, pero yo creo que funciona, ¿no? Que tiene varias lecturas el imaginarse a ese personaje ahí atrapado a través de los años, pues simplemente repitiendo todo el tiempo las mismas canciones. Bueno, es uno de los personajes más coherentes consigo mismo. Es el amigo que todos tenemos, ¿no? Que es el amigo colgado, el amigo que parece que no va a llegar a ninguna parte, el amigo pasota, que lo único que le importa es la música, que es ni siquiera progresa, perdona que lo diga así, ni siquiera progresa como drogadicto, ¿no? Se queda atascado en que fuma compulsivamente los porros de quinceañero, o sea, no progresa ni para eso. Con lo cual parece pues el amigo más atascado, pero según va hablando, según va contando cosas y según va opinando de la vida de los demás, quizás, no lo tienes claro, pero quizás puedas sospechar que a lo mejor es el más sabio de todos los amigos. A mí es un personaje que me hace mucha gracia, sobre todo me inspira mucha simpatía, pues este tío despreocupado de todo, que lo que le importa es su música, como te digo, sus porros de quinceañero, pero ya con 50 años, y que de vez en cuando lanza pinceladas sobre la vida de los demás que suele acertar, que suele dar en el clavo. Sí. Y ya para acabar, Fernando, se nos acaba el tiempo muy a mi pesar, porque es un placer hablar contigo. Si tu novela fuese un color, ¿sería el rojo? Como esa Vespa que va hacia la libertad. Sí, yo creo que podemos elegir el rojo de la Vespa, aunque en la portada la Vespa es blanca, pues no queda más remedio porque es así la obra del autor. Pero sí, hay un poco de símbolo en esa Vespa que vuela y que lleva a los personajes, no se sabe hacia dónde, porque es la Vespa, o es sobre esa Vespa roja donde se lleva a cabo ese viaje a través de la Vía Láctea, con lo cual me vale como color, lo acepto. Y una última frase de tu libro que dice uno de tus personajes, Jorge, también, que son personajes entrañables al final, todos ellos, dice: la búsqueda de la felicidad solo requiere decisión. ¿Es verdad? Y valentía. Yo creo que la búsqueda de la felicidad requiere decisión y valentía, y equivocarse y volver a empezar y seguir buscando. Y nunca es tarde. Nunca es tarde. Esa es la conclusión final de la novela, sin ninguna duda. Yo recorro 3 etapas, los 20 años, los 30 y tantos, los 50 y tantos, pero hay más etapas después. Nunca, hasta que nos vamos de este mundo, la vida no se termina. Pues muchísimas gracias, Fernando, de nuevo por este tiempo maravilloso que hemos compartido.